Muy buenas noches, estamos una semana más dispuestos para ofrecerles una nueva edición del programa Pedro Beltrán Informa. Saben ustedes que en este programa hablamos de actualidad, hablamos de historia y bueno, pues hoy hemos elegido un tema que estamos seguros que va a ser de su agrado, porque existen todavía muchas incógnitas en torno al Holocausto, pero sobre todo también si lo vinculamos con la creación del Estado de Israel. Hemos querido unir hoy estos dos conceptos, relacionarlos y ofrecerles a ustedes un programa que esperemos que, como les decíamos al principio, sea de su agrado. Vamos a comenzar con Ana Laura González, del despacho de Pedro Beltrán. Ana, ¿qué tal? Buenas noches, Anabel. Buenas noches. Y en primer lugar, comencemos por el principio. Ana, ¿en qué consistió el Holocausto? Muy bien, pues para responder a esta pregunta lo que tenemos que hacer es referirnos a la terminología nazi. ¿Qué entendían ellos por holocausto? Holocausto para ellos era la solución final, que fue lo que se aplicó a la cuestión de los judíos, ocasionando así 6 millones de muertes. Para llevar a cabo todo este proceso hicieron muchísimas barbaridades, como matarlos inhalando gas tóxico, ahorcamientos, golpes, hambre, trabajos forzosos y experimentos científicos, entre comillas. Todo este proceso fue llevado a cabo por Heinrich Himmler, que siguiendo la práctica antisemita de Hitler, pues incentivó muchísimo más estos golpes, estas muertes violentas, y además que aquello tuvo su punto álgido en 1942, en la primavera, que aquello ya despuntó. Y ya, como he dicho antes, fueron 6 millones de muertes y no estamos hablando de una cifra bastante pequeña, sino que es bastante significativa. Claro. ¿Cuál es el origen del antisemitismo? Bueno, el antisemitismo, para poder definirlo, me gustaría remitirnos a otra palabra, que es la palabra deicidio, que etimológicamente significa la muerte de Dios. Ajá. Cabe destacar que es uno de los mitos más antiguos que existe, y para poder entenderlo tenemos que volver a la interpretación del Evangelio de San Mateo, sobre todo el capítulo 27, en el que nos dicen que los habitantes de Jerusalén, liderados por el sumo sacerdote Caifás, dijeron a Poncio Pilato que condenara a Jesucristo. Este hecho lo que hizo fue el matar a la personificación de Dios en la tierra. A raíz de esto ya se tachó a los judíos de matar a Dios. Esto nos parece un poquito contradictorio. Recordemos que Jesucristo era judío, su madre también, y su padre putativo también lo era. Sí. Por tanto, no nos cuadra muy bien esta explicación. Además, si vemos las dos religiones, el cristianismo y el judaísmo, vemos que están enfocadas dentro de un tronco común. Tienen un libro que es exactamente el mismo, solo que en el cristianismo es el Antiguo Testamento y en el judaísmo es la Torá. También destacar que hay un libro de un destacado abogado de la EA, Louis Gard, que ha escrito sobre esta cuestión, sobre las circunstancias de la muerte de Jesucristo, y él nos habla de que realmente no fueron los judíos, sino los romanos. ¿Por qué los 4 evangelios no hablaron de esta cuestión? Bien, ellos enfocaron más bien que los culpables de asesinar a Jesucristo eran los judíos, porque a ellos no les interesaban señalar a los romanos, ya que ellos querían cristianizarlos. Si tú quieres cristianizar a alguien, no vas a decir que es un asesino. Claro. Por tanto, utilizaron esta técnica. A partir de ahí, resaltar que el pueblo judío era muy nómada, se movía constantemente, y una expulsión muy numerosa fue la de 1492 por parte de los reyes católicos, que los expulsaron de la península ibérica. Bueno, es interesantísimo. Las cifras del Holocausto, vamos a hablar de esto, sí. Las mencionabas ya al principio, pero ¿a cuántos judíos asesinaron los alemanes? Los alemanes, los nazis asesinaron unos 6 millones de judíos. Es una barbaridad, una grandísima cifra. Y también destacar que el récord lo tuvo Polonia, con 3 millones de muertes. Recordemos que uno de los campos de concentración, el de Auschwitz, estaba en esa zona. Luego se lleva, en el segundo lugar, por así decirlo, tendríamos 2,5 millones de muertes en la URSS, de judíos asesinados. Bien, y comentábamos al principio del programa, le decíamos a los telespectadores que hoy íbamos a tratar de desvelar un poco las claves de cuál es la relación entre el Holocausto y la creación del Estado de Israel. Cuéntanos un poquito, Ana. Pues para contestarte a esta pregunta lo que vamos a hacer es remontarnos
a la historia de la creación del Estado israelí. En este caso nos vamos a remontar en el 70 después de Cristo, precisamente cuando los romanos conquistaron Israel y fueron expulsados los judíos en el año 70 después de Cristo, destruyendo el templo de Salomón y dejando solo lo que es el muro de las lamentaciones, que sigue hoy en día en pie. ¿Qué pasó? Que la mayoría de los judíos se fueron hacia Europa. Como he mencionado antes, fueron a España y fueron conocidos como los judíos sefardíes. ¿Te suena? Ajá, claro. Y fueron expulsados en 1492 por los reyes católicos de la península. Y ya se fueron hacia Alemania, Polonia, que allí, al contrario de las otras veces, no fueron expulsados, sino que directamente fueron asesinados. Es una brutalidad. Destacar también que, por suerte, hubo una especie de concienciación mundial después de todos estos hechos. 6 millones de muertes no se olvida fácilmente. Claro. Y que, afortunadamente, hubo una especie de concienciación. Recordemos que los nazis llevaron a sus campos de concentración a 6 millones de personas. Gente que haya sobrevivido hay muy poca. Y ese porcentaje de gente que ha sobrevivido no quería volver a sus lugares de origen. Tenían miedo de las represiones, del antisemitismo y de los linchamientos. ¿Qué pasó? Que hubo gente que sí que volvió y sufrieron linchamientos súper violentos, y de hecho el más destacado es el de Polonia, el de Kielce, con 42 muertes de personas que habían sobrevivido el desastre de estar en un campo de concentración. Es bastante impresionante este hecho. Pero, por suerte, se crearon una especie de campo de refugiados. Estaban todos en sus campos, un poquito más al oeste de Polonia, porque ya no estaban seguros en su lugar de origen. Claro. Allí, por suerte, contaron con la ayuda de varias ONGs que contribuyeron dándoles comida, enseñanza y también pues, un poquito de ropa para que no pasaran frío. Bien. Obviamente estos campos estaban masificados y la idea remota de volver a Israel era como algo impensable. Poco a poco se fueron moviendo hacia Israel. ¿Qué pasó? Que a los palestinos no les hizo mucha gracia, la verdad. Y por tanto lo que se hizo fue el Imperio Británico cerró sus fronteras de Palestina, que le pertenecía a ellos, y entonces no podían pasar. ¿Qué pasó? Sucedió una cosa que se llamaba el éxodo. Es decir, un mogollón de refugiados querían volver a Israel. El Imperio Británico había cerrado sus fronteras y era imposible volver a él. No podían volver. Entonces surgió pues, este movimiento de gente ilegal intentando pasar otra vez a Israel. Hubo una especie de concienciación otra vez mundial y las Naciones Unidas le pegaron sobre todo un toquecillo al Imperio Británico para decirle, oye, déjalos pasar. Claro. Y al final, realmente, las Naciones Unidas le planteó la cuestión al Imperio Británico para que se separaran esa nación, Palestina, en dos, Israel y Palestina. Para los judíos aquello fue un gran avance porque por fin tendrían un lugar, un país para ellos. Pero esa cuestión no sentó muy bien a los árabes. Finalmente, en 1948 se creó Israel y todos los refugiados pudieron volver allí de forma legal y sin ningún problema. Por tanto, observamos que sí, que el Holocausto tuvo un gran sí, que influyó bastante para la creación de ese nuevo Estado. Sí, probablemente sin el Holocausto no existiría Israel. Muy bien, pues perfecta explicación, además abarcando un periodo enorme en la historia. Y bueno, pues creo que nos ha quedado claro y que a los telespectadores también cuál ha sido esta evolución y esta conexión entre el Holocausto y la creación del Estado de Israel. Muchísimas gracias, Ana Laura. Gracias. Bien, pues continuamos, ponemos como siempre el broche final a este programa con Pedro Beltrán. Él es el presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por venir a nuestro despacho. Bueno, es un tema apasionante el de hoy, un tema que sigue dando mucha literatura, que sigue dando motivos al cine para hacer
películas, que sigue interesando mucho a la población, que está más de actualidad que nunca quizá en este momento, y está muy bien que nos aportes esa visión histórica conectada con la realidad actual, nos gusta mucho. Y a mí me gustaría que, en primer lugar, con este tema de hoy, la relación entre el Holocausto y la creación del Estado de Israel, pues nos explicaras un poco este decorado que has preparado hoy aquí. Sí, el decorado es la estrella de David, que la llevo en la camiseta, porque la estrella de David es el símbolo máximo del Holocausto. Todos los telespectadores que hayan visto películas habrán visto a los judíos con la estrella de David, que tenían que llevar para identificarse, que por cierto es algo que ya hicieron los reyes católicos, que no lo inventan los nazis ni Hitler. Es decir, los reyes católicos en España, antes de expulsarlos, porque hubo varias fases, obligaron a los judíos a llevar también la estrella de David a identificarse como tales. Incluso el médico personal de la reina Isabel, la famosa llevaban un brazalete. Sí, con la estrella de David. Bien, pues aquí tenemos la bandera de Israel, hoy, del Israel del Estado actual, pero que viene de la estrella de David, que es el rey de Israel hace más de 3000 años, el famoso David que mata a Goliat, que a veces la gente se confunde con esto de David, pero David es el famoso David de la Biblia que mata a Goliat. Pues tenemos esa estrella que es hoy la bandera de Israel. Estas banderas que hay aquí son las de Israel, detrás está la bandera de Naciones Unidas y al fondo la de la Unión Europea. Pero hay otros símbolos muy interesantes, que es en primer lugar la relación del Holocausto con la música. Es un tema que a mí me apasiona particularmente, porque sabes que me encanta la música clásica. Sí. Al fondo tenemos a Wagner. Wagner es un compositor hoy prohibido en Israel, es decir, que está prohibido por ley tocar Wagner en Israel, no se puede tocar Wagner en Israel. ¿Por qué? Pues porque a Hitler le gustaba muchísimo Wagner y porque a los judíos los masacraron en las cámaras de gas poniendo música de Wagner, muy en particular la obertura de los maestros cantores. Es un poco absurdo porque Hitler no es un compositor nazi. O sea, hay mucha gente en Israel que piensa es que Wagner es el causante del desastre del Holocausto. Bueno, Wagner no pudo causar el Holocausto jamás porque Wagner no vivía en esa época. Wagner muere en 1883, es decir, muchísimo tiempo antes. ¿Y por qué dicen eso? ¿Porque de dónde sale esa leyenda? La leyenda sale de la ignorancia, del desconocimiento y de la propia exageración del gobierno israelita. Comprendo que es muy duro para los supervivientes del Holocausto, que asocian a Wagner con las cámaras de gas, etc. Esto se entiende, pero Wagner no tiene la culpa en absoluto de esto, porque no había nacido siquiera. Es más, era un compositor que tenía amistades entre los judíos. Daniel Barenboim, que es el director de la ópera de Berlín, que es el que está en estas grabaciones de Wagner, es israelita, él es judío, su nacionalidad es Israel, pero dirige en Alemania. Él ha intentado llevar Wagner a Israel y no lo ha conseguido. Pues el primer símbolo musical. Otro es Bruckner. Este es mucho más desconocido. Es curioso porque el compositor favorito de Hitler, sinfónico y durante toda la Guerra Mundial y del que era verdaderamente fanático, era Bruckner. Sí. Y sin embargo, Bruckner no está prohibido en Israel. Y la Filarmónica de Israel hace maravillosas interpretaciones de Bruckner. Es una de las orquestas más famosas del mundo en lo que se refiere a interpretar Bruckner. Y por último, dentro de la música, Richard Strauss, que es, el caso este es todavía más absurdo. Richard Strauss, que es mi compositor favorito, sí vivió en la época nazi, muere en el 49, fue presidente de la Cámara Musical del Reich, hay fotos suyas con Hitler, con Goebbels, es decir, patrocinó a los nazis, pues no está prohibido en Israel. Se toca normalmente Richard Strauss en Israel sin ningún problema, que esto sí que lleva al terreno del absurdo, es decir, el más antiguo, el que muere antes y el que muere mucho antes de los nazis está prohibido, y sin embargo un compositor que, aun siendo maravilloso como compositor, tuvo el gravísimo error, como otros muchos alemanes, de apoyar a los nazis, pues este no está prohibido. Siguiendo con el despliegue musical, tenemos Moses y Aarón. Moses es el líder de los judíos, el líder de los israelitas en definitiva, y hay un compositor que se llama Arnold Schoenberg, que también está muy ligado con el tema del Holocausto, porque Arnold Schoenberg era judío, se fue, lógicamente se va, lo expulsan o se va porque no podía seguir allí, con lo cual se va a vivir a Estados Unidos, se va bien lejos y sobrevive al Holocausto, y escribió una ópera maravillosa que se llama Moses y Aarón, Aarón es su hermano, que casualmente la escribió en Barcelona. Y además, mientras la escribía, tuvo una hija que se llama Nuria, que nació en Barcelona. Hablamos de 1932, sí. Pleno, ya cuando está empezando el nazismo en Alemania. Y siguiendo con los símbolos, una película estupenda de Ana Frank, es quizás el caso más conocido sobre
los nazis y el Holocausto, el tema de Ana Frank, que en este caso en Ámsterdam, hay un museo en Ámsterdam dedicado a ella. Una serie de documentales magnífica que se llama Israel contra todo pronóstico sobrevive, porque es verdad, Israel mucha gente no lo sabe, pero Israel fue creado, y este es el tema del programa de hoy, Israel se crea en el año 1948. Israel durante 2000 años no existió. Israel nace con el rey David, el rey Salomón, que todos conocemos de la Biblia, pero después desaparece porque los romanos, como ha explicado muy bien antes mi compañera Ana Laura, los romanos conquistan Israel, expulsan a todos los judíos de Jerusalén y se van a España. Los judíos vienen a España. Los tenemos aquí 1400 años hasta que los expulsamos nosotros también. Luego se van a Alemania y a Polonia y allí, pues en lugar de expulsarlos, los matan. Esto es dicho muy resumido, pero creo que se entiende muy bien el resumen de la historia. Tras matarlos, algunos se salvan y otros se han ido a otros países, como Schönberg, y deciden volver a Israel y se crea el Estado de Israel en el 48 por decisión de Naciones Unidas, por un margen muy estrecho, solamente un voto más a favor. Se crea el Estado de Israel, dividiendo Palestina mitad para los israelitas, mitad para los árabes, conflicto que existe hoy. Y terminando con el despliegue, un libro que me apasiona, que antes ha mencionado Ana Laura, que es de Louis Garbe, buen amigo, vicepresidente de la AEA, y que trata un tema básico para la historia universal, que es ¿quién mata a Jesucristo? Su teoría, muy bien explicada desde un punto de vista histórico, aunque en forma novelada, porque lo lleva a un juicio en la actualidad, él es abogado, excelente abogado, además de novelista. Su teoría es que a Jesucristo lo matan los romanos, y lo explica muy bien históricamente, y que los judíos no tienen nada que ver realmente en esa muerte. Es que Jesucristo, mucha gente dice, Jesucristo era judío, esto se discute, no se discute, pero ¿cómo se va a discutir? Es que es 100% evidente que Jesucristo era judío, nació en Israel, su madre era judía, su padre era judío, bueno, Dios, en fin, Dios no sabemos de dónde es, pero su padre terrenal era judío, con lo cual él evidentemente es una persona judía. A partir de ahí crea una religión que se parece muchísimo al cristianismo, porque es la base del cristianismo, la Biblia es común para las dos religiones, es el mismo texto exactamente igual, el Nuevo Testamento no, obviamente, pero el Antiguo Testamento, que es el 75% de la Biblia, es común. Pues la teoría que expone Louis Garbe muy acertadamente y de forma muy documentada es esta, es decir, a Jesucristo no lo mataron los judíos, a Jesucristo lo mataron los romanos. Y las consecuencias de esto con relación a lo que ha pasado en la historia mundial en los 2 últimos siglos y lo que sigue pasando hoy son dramáticas, porque por ignorancia, tú antes me decías Wagner, ¿cómo es posible que opinen eso si Wagner no vivió? Es verdad que muchos ignoran y dicen los judíos son asesinos, son personas que han matado a Jesucristo. Claro, si lo hubieran matado los romanos la historia no hubiera sido igual, porque España es un país católico, cristiano. ¿Por qué? Pero ¿tú crees que los conflictos de la actualidad o de, remontémonos 50 años atrás, o precisamente los que estamos tratando hoy, ¿tú crees que esas circunstancias tienen algo que ver precisamente con ese hecho? Sí, yo creo que tiene muchísimo que ver todo, porque el Holocausto, Holocausto, vamos a ver, han sido rechazados de todas partes porque se les atribuye la muerte de Jesucristo. Claro, es que eso es así históricamente, y el Holocausto, ¿por qué son rechazados si no los judíos? Es decir, la base del antisemitismo es los judíos son los asesinos de Jesucristo. Esa es toda la base del antisemitismo, y es la base del programa que estamos aquí hablando hoy, es la base del Holocausto. Es la base de la expulsión por parte de los reyes católicos de España, que es la expulsión más grave de toda la historia. Es verdad que no los asesinaron, pero bueno, hubo muchos muertos también en España. En 1343 hubo un asesinato masivo de judíos en Sevilla y otros muchos más. ¿Por qué? Porque se les considera los autores de la muerte de Jesucristo, y es siempre la mitología esta de el niño crucificado, los judíos han secuestrado a un niño cristiano. Eso sigue hoy, eso sigue todavía. En el pogrom de Polonia, desgraciadísimo, ya pasado Auschwitz, en el año 46, cuando matan a judíos en Polonia, es la misma historia. Dicen, no, es que resulta que han secuestrado a un niño cristiano. Sí, está en la base de todo esa mentira histórica, esa mentira que desmonta muy bien este libro del año pasado, esa mentira está en la base de todos los conflictos y está en la base también de que España sea cristiana. ¿Por qué?
porque Roma abraza la religión cristiana en el 313 después de Cristo, con el edicto de Constantino, emperador romano de Milán. A partir de ahí Roma se hace cristiana, que es un cambio radical, porque Roma no era cristiana, no tenía nada que ver con la religión cristiana. Roma perseguía a los cristianos, recordemos a los telespectadores Nerón, el incendio de Roma, la matanza de cristianos. Roma pasa a ser cristiana. España hereda esa parte del Imperio Romano y hereda esa religión romana, y por eso somos cristianos, que podíamos haber sido perfectamente judíos, porque de la misma manera que Roma hereda la religión cristiana, esa religión cristiana podía no haber existido sin esa mentira histórica y haber existido simplemente el judaísmo, que prácticamente son lo mismo. Si la única diferencia básica es que los judíos creen que el Mesías está por llegar y los cristianos dicen que ya ha llegado, poca más diferencia hay. Dime una cosa, Pedro, una curiosidad. Luis Garb, ¿por qué elige este tema? ¿Por qué desmontar esta...? Bueno, Luis Garb es israelita, es muy projudío, vive en Jerusalén, tiene su despacho en Jerusalén y piensa que este tema tiene una trascendencia histórica enorme y que ha tenido una trascendencia muy grande para la evolución de la humanidad en los últimos 2000 años, porque 2000 años es lo que tiene, nuestro calendario viene de Jesucristo. Claro, claro. Es una figura histórica importantísima. Entonces, él decidió escribir este libro precisamente para desmontar lo que he comentado antes, una mentira histórica que cuanto más ignorante se es, pues el fanatismo, el principal caldo de cultivo, y hoy lo vivimos con el tema del Islam, también muy relacionado con esto, es la mentira histórica que nace de que, bueno, los judíos son asesinos de Cristo. Que, bien, en todo caso, asesinaron a un compatriota suyo porque Jesús era judío. Es que si a mucha gente le preguntas si Jesús es judío o no, yo creo que muchos no te contestarán de forma, sí, Jesús es judío con total claridad. Y si a muchos les preguntas el Estado de Israel cuándo se creó, yo creo que habrá muchas personas que no sepan contestar que se creó en el año 1948. No nos queda mucho tiempo, Pedro, pero para terminar, ¿tú crees que alguna vez encontrarán la paz después de 2000 años de persecución? Es muy difícil que encuentre la paz porque tenemos el problema grave del Islam hoy, que eso está de plena y absoluta actualidad. Con lo cual pues lo veo muy complicado. De todas maneras, vamos a abordar este tema más en profundidad la semana que viene, porque haremos un programa específico solo sobre el judaísmo y vamos a traer como persona invitada de fuera del despacho a uno de los mayores especialistas en judaísmo, que es el párroco de la Iglesia Ortodoxa Cristiana, Iglesia Ortodoxa Cristiana de Alicante, que es cristiano, pero es un experto en judaísmo, está titulado en teología por la Universidad de la Sorbona de París y nos va a hablar del judaísmo. Haremos este programa y a continuación el siguiente, dentro de 2 semanas, será sobre ortodoxia cristiana, con lo cual vamos a poder hablar en más detalle este tema que a mí particularmente me resulta apasionante. Desde luego que lo es. Pues muchísimas gracias, Pedro, como siempre. Emplazamos a los telespectadores a ese próximo programa. Vamos ganando en intensidad, en temas interesantes, y la verdad es que muchísimas gracias en nombre de Información TV y de nuestros telespectadores, porque les acercas a, bueno, pues a realidades y a datos que normalmente no barajamos y por tanto nos permite aprender muchísimo. Gracias. Gracias a ti, gracias a Información TV también siempre. Muchas gracias. Pues ya lo saben, les emplazamos a la próxima semana. Hasta entonces, aquí les esperamos en este programa Pedro Beltrán Informa, que como siempre pues trata de acercarles temas interesantes y que esperamos que sean de su interés. Seguro que sí. Gracias, hasta entonces.